Corporación Derechos para la Paz, Planeta Paz, cumple 20 años trabajando con diversos sectores sociales populares, mujeres y jóvenes, trabajando en conjunto para la creación de herramientas y espacios que promuevan la construcción de paz desde el diálogo, la educación y las transformaciones sociales. Esta experiencia ha sido posible gracias al apoyo de diferentes agencias de cooperación internacional y organizaciones aliadas. En este caso, el lanzamiento cuenta con el apoyo de la Embajada de Noruega en Bogotá y se realiza en alianza con la editorial y medio alternativo Desde Abajo. Bienvenidos. En un cambio de época como en el que hoy vivimos, los movimientos y actores sociales deben de estar atentos a las transformaciones cognitivas, culturales y de todo orden en marcha, aprenderlas en su vasta complejidad y desde su comprensión renovar sus discursos y propuestas. La colección Primeros Pasos, al publicar reflexiones de punta, pretende actuar como acicate para que esta acción social reflexiva sea una realidad. Muy buenas tardes a todas y a todos. De verdad es un gusto poder estar con ustedes esta tarde para hacer una presentación de tres libros muy significativos por el momento que estamos viviendo en el país y por lo que se avecina. Me presento, mi nombre es Daniel García Peña, soy el director de Planeta Paz y para Planeta Paz realmente es muy importante tener esta oportunidad de compartir con ustedes esos tres libros tan importantes por el trabajo que he venido haciendo, que desde hace 20 años realiza Planeta Paz eh, en búsqueda de una participación activa de los sectores sociales en la construcción de la paz. Por eso hemos organizado este lanzamiento en colaboración con nuestros amigos y colegas de la editorial Desde Abajo, eh, con el cual hemos trabajado de tiempo atrás y que tienen una larga trayectoria en publicaciones de diferentes naturalezas y que en esta particularidad estamos hablando de tres libros muy concretos. El primero de ellos, publicado por Planeta Paz como parte de nuestro trabajo que realizamos con la embajada, el apoyo de la Embajada de Noruega, que es el texto Una contribución empírica para el estudio de la pobreza y la concentración de ingresos de los hogares a nivel territorial en Colombia. Un segundo texto que es de la editorial Desde Abajo, titulado Aproximación empírica sobre la inequidad en la distribución del patrimonio y de los ingresos a nivel territorial en Colombia. Y un tercer texto también de la editorial Desde Abajo, Concentración y composición de ingresos y de gastos de los hogares y reforma de la tributación en Colombia, los tres publicados este año por los dos autores que nos acompañan, por supuesto, en el día de hoy, em, que han venido trabajando juntos desde ya un tiempo atrás, pero que en este último periodo sus contribuciones han sido, a mi entender, vitales para los debates que se están dando en el país. Por un lado, el profesor Luis Jorge Garay, economista reconocido de su doctorado en economía del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ha publicado más de 90 libros sobre temas diversos que tienen que ver con el desarrollo, la globalización, las transformaciones estructurales en un contexto de transición, en un contexto reciente, en temas de corrupción, de macrocriminalidad,
de cooptación institucional, en fin, de una larga lista de temas, y que en esta última etapa se ha concentrado con Jorge Enrique a trabajar el tema de desigualdad territorial y todo el tema de tributación. Y con él ha venido trabajando Jorge Enrique Spitia, también creo que está por ahí Jorge Enrique, economista de la Universidad Nacional de Colombia, hizo sus estudios de doctorado en la Universidad de Barcelona. Actualmente es integrante del Centro de Pensamiento de Política Pública, perdón, Política Fiscal de la Universidad Nacional de Colombia, y Luis Jorge y Jorge Enrique, los Jorges, pues han venido contribuyendo y con una gran, muy prolíficos en esta última etapa, con estudios que nos ofrecen elementos nuevos sobre un tema viejo. En segundo lugar, vamos a entrar a un primer panel para trabajar el tema de desigualdad territorial, y contamos con la presencia de 4 personas muy destacadas. Pues nuestra lista de comentaristas hoy es realmente de primer orden, contando con líderes políticos y líderes sociales que nos ayudarán a comentar estos libros. En el tema de desigualdad territorial contamos con la presencia de la senadora Sandra Ramírez. Ahí está Sandra. Hola, Sandra, del Partido Comunes. Henry Caballero, que nos acompaña desde Popayán. Henry tiene la cámara apagada, pero a ver si la prende y nos saluda. Henry, desde Popayán. Otro amigo que está en el Cauca, Carlos Rosero, que está en Santander de Quilichao. Hola, Carlos. Ahora los presento ya más en profundidad, pero quería simplemente contarles a todos el orden que tenemos pensado. Y finalmente, en ese panel de desigualdad lo va a cerrar la amiga y congresista Ángela María Robledo, que está con nosotros desde Bogotá. A continuación habrá un segundo panel que va a trabajar el tema tributario, todo el tema de la reforma, el tema tributario en términos generales, que contamos con la presencia del senador Iván Marulanda, que nos acompaña desde Medellín, desde Río Negro, ¿no es cierto? Marta Alfonso, que está aquí en Bogotá, por ahí está Marta, y finalmente el senador Wilson Arias, que está con nosotros desde la ciudad de Cali, en ese segundo panel. Y finalmente terminaremos con comentarios y una presentación final de Luis Jorge Garay, para entrar ahí en la sesión de preguntas. Vamos a dar inicio entonces, y les contaré durante la sesión a otros detalles sobre los libros, de cómo se pueden adquirir, por supuesto, que nos interesa mucho que lo puedan hacer. Entonces, empezaremos entonces con la presentación inicial de Jorge Enrique Spitia, que nos va a hacer una presentación de los 3 libros. Adelante, Jorge Enrique. El tema de desigualdad, pobreza y tributación en Colombia, pues nos llama a la atención en el día de hoy, y es como el centro de los 3 libros que vamos a presentar. Existe una situación difícil en el campo fiscal y en el social en el país, el cual se ha visto profundizado con la pandemia del COVID-19. El Producto Interno Bruto de Colombia del 2020 retrocedió a los niveles del 2013. Los ingresos fiscales del gobierno nacional han caído en cerca de 2.5% del PIB respecto a lo esperado. El gasto primario ha crecido en 4 puntos porcentuales del PIB. El déficit primario está en el 4.9% del PIB, financiado en lo fundamental con deuda pública, el cual aumentó entre febrero del 2021 y febrero del 2020 en 105 billones de pesos, 10 puntos porcentuales del PIB. El saldo de la deuda alcanza actualmente 58% del PIB y su perfil presenta ciertas posibilidades de negociación. El perfil de la deuda pública interna se concentra de manera importante en los años 2021 y 2022, como se observa ahí en la gráfica, o en el año 2024 o 2025 en el caso de la deuda pública externa. Y hay posibilidades de negociación en la medida en que la deuda pública interna en buena medida está en cabeza de los fondos privados de pensiones,
del Banco de la República y de otros, y el gobierno tiene margen de maniobra ahí. En el caso de la deuda externa, hay posibilidades de negociación con la banca multilateral, aunque hay un porcentaje importante en el 2021 y en el 2023 de los bonos privados. Sin embargo, la propuesta del gobierno nacional para atender las demandas de las calificadoras de riesgo es cerrar ese déficit primario con más impuestos y ajuste de gastos. Y en esa medida, el gobierno ha venido buscando ampliar la base gravable del IVA en lo fundamental a los bienes de la canasta familiar, reducir la base gravable del impuesto sobre la renta de las personas naturales, ampliar las tarifas del impuesto sobre el patrimonio y los dividendos de las personas naturales, así como profundizar los beneficios fiscales de las empresas. Colombia es uno de los países más desiguales, con mayor nivel de pobreza y una baja tasa de tributación, una baja presión fiscal. Y aquí en el gráfico claramente se observa cómo si uno compara los niveles de tributación, los niveles de pobreza o el coeficiente de Gini de Colombia con el resto de países, incluso con América Latina o países de la OCDE a la cual pertenecemos, tenemos los más altos niveles de pobreza, los más altos niveles de inequidad en el ingreso, como una baja tasa de tributación, una baja presión fiscal. El ingreso de las personas personas naturales a nivel nacional, con base en la información de las declaraciones de renta, es mirar cómo se encuentra distribuido el ingreso, y al 1% más rico, sino al 1 por 1000, donde esta relación llega a ser de 1300 veces más el ingreso del 1 por 1000 más rico respecto al decil 1, o de 3600 veces más en patrimonio. La diferencia que hay entre los ingresos brutos y los ingresos líquidos corresponden en buena medida a los beneficios fiscales. Si uno relaciona esos ingresos líquidos respecto a los ingresos brutos, los ingresos líquidos es sobre los cuales se liquida el impuesto sobre la renta. En el decil 1, eso corresponde al 90%. Es decir, el 90% de los ingresos de un contribuyente que pertenece al decil 1, sobre esa base se le liquida su impuesto. No es sobre el 100% de los ingresos brutos, sino sobre su 90%. Entre tanto, la clase de ingresos altos, el 7 o el 8%, digamos, de su gasto corresponde a alimentos y el 6.4% en arriendos. Así pues que si se pensara en aumentar el IVA en alimentos o el IVA en arriendos, los más sacrificados en una medida de política pública como esos serían los hogares pobres, y dado el tamaño de cada uno de estos conglomerados, los que más entrarían a pagar serían la clase media, los vulnerables y luego los pobres. Uno puede mirar esto un poco. ¿Tienes 2 minuticos para terminar de redondear? Con un poco más de detalle, y es que cada uno de ellos en los diferentes tipos de gastos, ya sean en pan, carnes, pescados, etcétera, tienen diferentes niveles de gasto, tal cual como uno lo puede observar en los ponderadores que el mismo DANE tiene. La necesidad de repensar las políticas de desarrollo regional, basadas no en conceptos como la teoría neoclásica de la competitividad, la innovación, el crecimiento, sino introducir elementos de la polarización socioespacial, en donde hay que mirar de manera multidimensional el problema, teniendo presente dimensiones sociales, ecológicas, políticas y culturales que conducen a una mayor complejidad en la toma de decisiones. Y ello necesariamente nos va a llevar a pensar en elementos como es la democracia, la solidaridad regional, la solidaridad entre regiones. Este es el panorama en el que debemos centrarnos. Muchas gracias. Pueden ver, se trata de un material muy rico, y por eso queremos en esta empezar el primer panel, pidiéndole a nuestros comentaristas que en los aspectos que consideren pertinentes nos pueden ayudar un poco a aterrizar estas cifras, estos elementos en aspectos más concretos en lo territorial. Empezamos por la senadora Sandra Ramírez, excombatiente de las FARC.
que viene trabajando y que de hecho entiendo que hoy acaba de llegar de una de sus giras en La Paz, en el territorio, conociendo cómo es la realidad, la dura realidad del territorio. Muchísimas gracias, Daniel, por la invitación a este importante espacio. De verdad que ustedes me honran al hacerme partícipe de este lanzamiento de los libros del estudio de los doctores Jorge Garay y Jorge Spiti, a todos quienes están con nosotros, escuchándonos, viéndonos, nuestro saludo cordial y especial, pero también a todos los panelistas, al senador Iván Marulanda, a Carlos Rosero, a Ángela María, que la he visto muy activa por ahí con el tema que a mí también me emociona y me llama muchísimo la atención y de quien he aprendido muchos conceptos, Ángela María, al senador Wilson Arias, a Marta Alonso, que veo que está por ahí también, y de nuevo, gracias a todos, a los doctores Jorge, por estos libros y estos estudios que han hecho. Pensar y estudiar fenómenos como la corrupción, los costos de la guerra y la inequidad en la distribución del patrimonio a nivel territorial demuestran sí el compromiso de más de 20 años de carrera intelectual y política. Así sea de esta manera apartidista, porque así ha sido, con las gentes del común de nuestro país. Como es conocido por todas y todos ustedes, en el acuerdo final le apuntamos a la reconstrucción nacional en los términos que se esboza además en el libro, y uno de ellos que yo acabo acá de mencionar. Intentamos de lo que el doctor Jorge Garay denomina como fragmentación nacional y que nosotros hemos definido como el olvido del campo colombiano, de la Colombia profunda. La economía colombiana no puede entenderse en términos de redes agrícolas, no señor, y no en términos de una economía mineroenergética como quieren hacernos ver al país. Nosotros somos agricultores, somos un país agricultor, pero hoy nos quieren vender otro mensaje. Esto en cualquier caso requeriría una distribución de la tierra, cosa que lastimosamente no ha pasado hasta el momento en nuestro país. Y por otro lado, los distintos estudios que han realizado sobre las iniciativas legislativas para establecer una renta básica, sea temporal u universal, para que mancomunadamente podamos otorgarle a la población colombiana la seguridad de una vida digna en el marco de esta pandemia, que hoy estamos en la tercera ola y que es urgente por demás. Pero como vemos en este estudio, y aquí abro comillas porque lo tomé de ahí, con la crisis económica y social producida por la pandemia del COVID, Colombia podría haber retrocedido más de una década en términos económicos y sociales ante un agravamiento de las tasas de desempleo e informalidad, consecuente con la agudización de la desigualdad y la exclusión social, cierro comillas. Pero a su vez encontramos cómo la precariedad institucional del Estado y la fragmentación social, territorial y económica en el Estado colombiano se han hecho latentes en la mayoría de los departamentos del país, tal y como lo relata el autor en cada capítulo que corresponde a cada una de las regiones de nuestro país, donde se encuentran además lo que el profesor Garay y el profesor, bueno, ambos son Jorge, ¿no? Jorge Espitia y Jorge Garay, lo que denominan como los nuevos departamentos, es decir, la Orinoquía y la Amazonía, lugares primordialmente golpeados por el abandono estatal y por el conflicto armado. El segundo libro, la contribución empírica para el estudio de la pobreza y la concentración de ingresos, hace también una aproximación por regiones, pero toma como base la encuesta nacional de presupuesto de hogares, ambos del DANE. En tanto, el tercer libro ya se basa más en trabajar todo el tema de la DIAN con respecto a las declaraciones de renta y patrimonio. Entonces, esto nos permite un contexto que en términos de movimiento popular es muy importante para irle quitando piso a esa percepción que quiere dar el gobierno nacional, no percepción, sino esa ideología que se maneja en el sentido de que lo único posible es la manera en que ellos miran las cifras, en que ellos miran las estadísticas y la única solución posible es la política económica que ellos manejan, que es el tema de la distribución de la tenencia de la tierra, de la distribución del poder político, pero que igual tenemos en este momento al orden del día
el tema tributario, en donde también inclusive entra todo el debate sobre el IVA, y particularmente para el Cauca tenemos, por ejemplo, las zonas francas, en donde pues sería casi que políticamente incorrecto decirlo, que la zona del norte del Cauca no le causa un beneficio al Cauca, pero pues, saldrán las personas que trabajan en la zona franca a decir pues que le está generando unos empleos. Pero en términos generales, Henry, un minuto le quedamos. En términos generales, en esto de la zona franca, habría que ver de qué manera esto que se hizo, por ejemplo, con la avalancha del río Páez, realmente se logra un beneficio para las poblaciones más pobres en general y no para lo que denuncian todos estos 3 libros, es que cada mes todos estos temas tributarios se van hacia los más ricos, y en cambio de generar una mayor, una menor concentración del ingreso y un menor índice Gini después de impuestos, lo que pasa es que antes de impuestos hay una concentración, un índice, y después de impuestos hay un índice mucho mayor, o sea que estamos andando de para atrás, y en ese sentido, lo planteado de los movimientos sociales, se necesita mucho más meterse en la política económica, meterse más en todos estos temas, porque en últimas ahí está, y claramente los libros demuestran cómo es la composición de clases de Colombia y cómo el Estado realmente responde a esa composición de clases. Gracias a Luis Jorge y a Jorge Espitia por este esfuerzo enorme de darnos elementos para intentar comprender mucho mejor la realidad del país en general y de las distintas zonas en las que está dividido. ¿Sí? Ellos parten y lo dicen de entrada en uno de los libros, de la clasificación territorial que usa el DANE para los informes en los cuales se basaron ellos y por lo tanto los microdatos, etcétera. ¿Sí? Y pues desde mi perspectiva esa clasificación, visto en el caso del Pacífico colombiano, pues tiene un problema. ¿Sí? Y es cómo se concibe desde el punto de vista institucional qué es la región del Pacífico. Para nosotros la región del Pacífico, entendida como el litoral o el Pacífico biogeográfico, no incluye Cali, no incluye Popayán, no incluye Pasto, ¿sí? Porque entonces finalmente nosotros, cuando usan esa región así en términos generales, hay una distorsión, porque entonces vivimos con los indicadores del litoral pacífico, pero nos miden con la media de los indicadores de Cali, de Pasto, de Popayán, de Tuluá, y entonces ahí la realidad termina distorsionando, lógicamente. Esa es la primera observación, que no tiene nada que ver con el enorme trabajo que hacen los Jorge, sino con la manera como la institucionalidad organiza la recolección de la información. Esa es la primera observación. Y la segunda, dentro de este mismo punto, es que los datos no permiten leer la desigualdad en términos raciales, ¿sí? por decirlo de manera tajante. ¿Sí? Y entonces a mí me hubiera gustado, ¿sí? O a todos nos hubiera gustado saber de manera directa, no intuir, ¿sí? ¿Quiénes son los que tienen más ingresos en toda esta región del suroccidente? ¿Sí? Pues uno intuye quiénes son, ¿sí? Y en particular, en el caso del Pacífico, ¿quiénes son los que tienen más ingresos y más patrimonio, todo ese poco de categorías en Quibdó, en Tumaco, en Buenaventura? ¿Sí? No quisiera mirar eso en términos explícitos porque le permitiría hacer una lectura complementaria de la desigualdad dentro de zonas que son profundamente desiguales, porque esto tiene, así como la pobreza se feminiza, ¿sí? La pobreza también está racializada en este país. ¿Sí? Y creo que eso es importante, no solo para saberlo, sino para la manera como a futuro es necesario proyectar. Y una forma de avanzar en eso es pedirle al DANE que haga un ejercicio que permita incluir esas categorías para que luego en trabajos tan importantes como lo de los Jorge, pues nos puedan contribuir a tener ese tipo de análisis.
Es un tercer comentario que mezclo dos cosas por el tiempo, ¿sí? Tiene que ver con, bueno, ahí nos hablan de los ingresos y de cosas de las personas naturales y de las personas jurídicas, ¿sí? Y entonces yo me pregunto, bueno, los grupos étnicos en este país, ¿qué somos? ¿No? ¿Somos personas naturales o somos personas jurídicas? ¿No? Para el propósito de esto en particular, ¿cierto? ¿Sí? Porque hay una cita que dice algo así como que, la, que los ingresos se generan a partir de los salarios, de las tierras, de los medios de producción, ¿no? Las tierras de nosotros son colectivas, ¿no? Y entonces, ¿dónde caben en todos estos análisis alrededor de 35 millones de hectáreas de tierras colectivas que no solo son un patrimonio en términos económicos, sino que fundamentalmente son un patrimonio cultural y están asociados a patrimonios ambientales que hoy tienen un valor incalculable, no en términos monetarios, sino fundamentalmente en términos de la conservación de la vida, ¿sí? Eso no está, digamos, eso no es posible leer en este texto por las fuentes en las cuales se basa, y creo que es un asunto que todos tendremos que enfrentar posteriormente. Y en este mismo sentido, ¿sí? Cuando uno hace pues la lectura del texto, encuentra que hay muy pocas referencias en el texto a partir de las declaraciones de renta y de ingresos, ¿sí? Asuntos como el oro, el carbón, la madera, el petróleo, ¿sí? Y lo voy a decir en el caso particular del Pacífico. Entonces, ese patrimonio que es natural, que es un patrimonio no solo de quienes vivimos allá, negros, indígenas, campesinos, sino del conjunto de la nación, uno no lo ve reflejado en las cifras de la tributación. Conclusión, la riqueza natural nuestra se está vendiendo gratis. Pasamos entonces a la comentarista final de este panel, Ángela María Robledo, que pues por supuesto puede comentar lo que quiera sobre los libros, pero en particular creo que sería muy interesante escucharte sobre el tema de mujeres y género. Adelante, Ángela María. Primero que todo, permíteme darte las gracias por habernos convocado, a todo el equipo de Planeta Paz, a los profesores Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Espitia, a Desde Abajo, a Carmenza Saldías, con quien estuve trabajando y leyendo estos importantes aportes, y a los compañeros que durante muchas semanas nos hemos acompañado en una tarea de ustedes pedagógica para poder comprender lo que significa el mundo de las relaciones económicas desde una perspectiva, diría yo, ético, política y estética, en lo que aquí se ha señalado cuando se compara lo que ocurre entre los territorios, lo que ocurre entre las grandes ciudades y las ciudades intermedias, la alerta de esa desigualdad. Y quisiera un pequeño apunte sobre el tema tributario que se insinúa en la introducción del libro de datos empíricos, que es el tema de lo que ocurre, como lo decía Carlos, bueno, la tributación legal y la ilegal, pero en el caso de las mujeres, ahí el libro que van a comentar ahora, en el que se van a ocupar en el siguiente panel, insinúa lo que ocurre en el tema de tributación, pero dado que esa es una información anónima, nosotros desde el Congreso de la República hemos presentado una ley para que esos datos puedan tener al menos una condición de análisis por género y ojalá pudiera ser también por condición de etnia. Y existe dentro de las mesas de economía del cuidado, de la mesa de economías feministas y un trabajo de FESCOL que hemos acompañado en su momento por parte de un investigador de la DIAN, Javier Ávila, que ha venido con un ejercicio muy juicioso de lo que significa el impacto diferencial de la tributación en perspectiva de género. Bueno, excelente este intercambio, elementos nuevos que obviamente nos dan un panorama sobre el tema de desigualdad, pero cada una de ellas, a la larga, y de ellos también nos introdujeron de una vez al tema del siguiente panel que queremos empezar a continuación, donde ya un poco concentrarnos en ese aspecto específico de lo tributario, ¿no? De cómo se consiguen los libros. Bueno, eso lo vamos a repetir al final, pero el libro de Planeta Paz se puede
adquirir, no adquirir, no, se puede bajar gratuitamente la página web de Planeta Paz, que es planetapaz.org, y los libros desde abajo, se pueden, ahí sí toca pagar, ellos tienen vendiendo los libros, pero ahí pueden averiguarse en la página web que es librería.desdeabajo.info para que puedan ver cómo se bajan los libros. Bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente panel sobre el tema tributario, que como ya lo mencionaron varios, es el tema ahora. Daniel, muchas gracias, gracias por esta invitación. Saludos a todas y a todos los presentes, al profesor Garay y al profesor Spitia en particular. La reforma tributaria, pues no la conocemos, no conocemos el proyecto y no podemos referirnos a una materia cierta. Lo que sí podemos decir es que a no ser que repartan mucha mermelada, no van a poder pasar una reforma tributaria como la han anunciado al menos. Y quiero entonces leer unos párrafos que preparé que sirven de contexto para ver cómo estos libros de Garay y Spitia nos han preparado para este debate y esta discusión de la reforma tributaria, que entre otras cosas se necesita una reforma tributaria para poder pagar la renta básica y para poder sostener a esta sociedad arrodillada por la pandemia. Las condiciones sanitarias y las condiciones de la quiebra de las empresas, del parálisis de la economía, de desempleo y de hambre, exigen que el Estado invierta unos recursos importantes para cumplir sus responsabilidades de proteger los derechos fundamentales de la sociedad, de las personas. La entrega de 3 libros más de Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Spitia sobre cuestiones principales de la economía colombiana. Para ser preciso, leeré estas notas. Habría que escribir otro libro para comentar las revelaciones y conclusiones que surgen de las cifras y los análisis de Garay y Spitia, las posibilidades que se abren a la investigación y a la formulación de políticas públicas es infinita. Su lectura expone realidades económicas, sociales y políticas que intuíamos, pero cuyas pruebas estaban sepultadas en la oscuridad del Estado. De igual modo, la injusta distribución de las cargas impositivas entre los rangos de ingresos, el impacto que tiene sobre las clases medias y de menores ingresos, el sistema tributario regresivo e inequitativo de este país, mostrado en contracorriente del espíritu de la Constitución, montado en contracorriente del espíritu de la Constitución, a más de la descomunal evasión y elusión tributarias que se cuelan por entre el farragoso sistema tributario, en contraste con la injustificable protección a los contribuyentes más pudientes y de más altos ingresos. Voy a coger como unos puntos. Yo hice algo y era que mientras aprendía, porque se volvieron clases, cada encuentro desde Planeta Paz para, digamos, comprender lo que estaba pasando con, por un lado, el ingreso, por el otro lado, el gasto y por el otro lado, la tributación. Entonces, en todo este proceso, no solo me dio la tarea de empezar a estudiar varios aspectos de economía actual del país, sino ver los informes que venían saliendo de otras dependencias y también desde la mirada de FECODE en esta lucha que tenemos porque se genere una reforma al sistema general de participaciones que en últimas tiene como base la Bolsa Nacional de Tributación y que sabemos que si hoy se aplicara la fórmula de inicio de 1991 con la Constitución, cuando se creó, nos iría mal porque lo que ha pasado es que esta bolsa que era, digamos, gordita en esa época, se ha venido disminuyendo. ¿Y por qué la base de tributación del país ha venido disminuyendo? ¿Y qué es lo que ha pasado? Creo que aquí se cruzan varias situaciones y una de esas es precisamente este comparativo que nos muestra en la exposición que hizo el doctor Spitia sobre los libros y el trabajo que han venido desarrollando, y es cómo la tributación en este país es inversa. Entonces uno no entiende qué es lo que se puede decir, por qué en los hogares de menores ingresos, en últimas resultan pagando una cantidad proporcional a su ingreso, obviamente, de impuestos mayores en proporción a los hogares de mayores ingresos. Y esto tiene que ver precisamente
porque apenas alcanzan a cubrir las necesidades mínimas, y en este momento la base de tributación ha venido cambiando, o sea, son más altos los impuestos indirectos. En este momento están, bueno, para el 2019, ¿sí?, que es más o menos el estudio, están en el 53.1%, los indirectos, y los directos en el 46.9%. Pero de estos impuestos indirectos, digamos que el 77% es el IVA, que es un punto de discusión que trae la propuesta de cómo hacer un IVA inverso para que no afecte tanto a los hogares de menos recursos, sino a los que tienen más recursos o más ingresos, y que obviamente distribuyen diferente la ganancia, porque obviamente tienen más vivienda propia, por ejemplo, los hogares de mayor recurso que los de menor recurso, que gastan más en arriendo. Quiero invitarlos a que conozcamos un informe sobre el artículo 4 del Fondo Monetario Internacional y explicar de qué se trata. El FMI mantiene conversaciones bilaterales con sus medios. Habitualmente, todos los años, un equipo de funcionarios del Fondo Monetario visita el país, recaba información económica, financiera, analiza con las autoridades y tras regresar a su sede rinde un informe. Señalar que encontraron también los autores inconsistencias para el 21% de los hogares encuestados por el DANE, que presentaron ingresos nulos del 0%, ingresos nulos de 0 pesos, al mismo tiempo gastos que oscilan entre los 66,000 y los 7,500,000 pesos, como dato que me parece digno de mención. Señalar que también la Comisión de Expertos Tributarios ha hecho comentarios sobre los errores que se presentan en la metodología del Ministerio de Hacienda para estimar los costos de los beneficios tributarios, y señalar rápidamente que esto tiene que ver mucho con la transparencia, pero también con la democracia. El monitoreo social que se puede hacer depende mucho de las fuentes que tengamos oficiales, pero además presenta problemas de calidad de las políticas públicas. Ya lo han señalado, a Garay le he escuchado en varias oportunidades, ese desfase tan importante, no solamente en la cobertura de los hogares que deben ser objeto de esas transferencias, sino también en los montos. Y se atribuye en buena medida a eso que no me parece tan casual, y esa nebulosa de la que hablaba Iván Marulanda. Ha habido muchas preguntas, dudas, etcétera, y pues obviamente queremos escucharte a ti frente a este importante momento del lanzamiento de los 3 libros y en particular, pues, cómo estás viendo todo lo que hemos escuchado. Adelante, Luis Jorge. Buenas tardes o noches a todas y todos. Muchas gracias a los amigos y las amigas comentaristas. Como nos corresponde la responsabilidad, este tipo de foros sirve para ir acopiando nuevas necesidades de investigación sugeridas por los colegas y las colegas, y es muy grato pues recibir estos conocimientos para poder ir aportando. Corresponden a 5 volúmenes que hemos publicado desde octubre del 2019, con el primer libro, como lo mencionaba Wilson, es Dinámica de las Desigualdades en Colombia, y el segundo es sobre concentración y tributación en Colombia, y son estos 3 siguientes volúmenes. Eso hace parte de un programa de investigación que desde el 2018 iniciamos con Jorge Enrique, que se llama, y nunca lo hemos dicho en los libros, un programa de investigación sobre desigualdad, concentración y tributación en Colombia. Con estos 3 volúmenes no esperamos haber acabado, ni por supuesto haber agotado una temática tan amplia, pero creo que hemos avanzado en cerrar un primer ciclo de este proceso. Estos 3 volúmenes tenían un objetivo central. Era, sabiendo las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, la necesidad de aportar nuevos elementos de juicio para el diseño de políticas públicas y, entre otras, de la tributación, que es inaplazable en el país en el corto y en el mediano plazos. Varios premios Nobel demostraban de que la mejor información de ingresos y patrimonio en cualquier país son la información fiscal. Y por eso la información de la DIAN es la que más fidedignamente puede relacionar la distribución del ingreso, a pesar de las limitaciones que tiene
por no haber muchas personas naturales y jurídicas que no declaran porque son evasores, elusores o informales. La encuesta de hogares del DANE, como todas las encuestas de hogares en el mundo, es una encuesta, no es un censo de hogares. Y por lo tanto adolece de serios problemas. Sin embargo, esa fuente de información es útil para tener una primera aproximación de cómo es la distribución de hogares, especialmente de los hogares de bajos ingresos y bajos patrimonios que no están obligados a declarar. Y por lo tanto, la consideración sopesada debidamente de las dos fuentes de información es muy útil para diseño no solo de la tributación, sino de la política social. Esperamos la renta básica que se deba aprobar más temprano que tarde, porque no debemos llegar tarde cuando ya el sufrimiento de los hogares pobres y vulnerables no sea ya posible de contrarrestar. Conclusión de ese debate, que no se había dado en Colombia y que no se ha dado todavía, es que tenemos que trabajar con mucho tino y mucho conocimiento ambas fuentes de información para proveer los mejores elementos para una política de tributación bajo una economía política de inclusión social y para la política social como la de renta básica y de otras políticas sociales gubernamentales. Es una tarea muy compleja. Estoy comprometiendo a Jorge Enrique, a Carlos Salgado y a Planeta Paz, porque puede que naufraguemos en el camino, porque requerimos nuevas técnicas de econometría, de espacialidad, etcétera, etcétera, que estamos probando para poder llegar a una visión, comillas, alternativa de la territorialidad colombiana. ¿Que sirve con qué propósito? Serviría con el propósito de tener un mayor acierto en las políticas públicas, sociales, territoriales, económicas, para intervención en el país. Y ese es el compromiso que me pongo ante ustedes, que nos ponemos ante ustedes, Jorge Enrique, Carlos Salgado, Planeta Paz y yo, de poder al final de este año, ojalá, presentar un libro que nutra este debate sin abandonar todo el tema de renta básica ni tributación que los avatares de este año nos irán conduciendo en estos meses. Muchas gracias de nuevo a todas ustedes por este apoyo y bueno, la responsabilidad queda en nuestras manos. Muchas gracias. Excelente, Luis Jorge. Pues muchas gracias a ti. Ahí no solamente nos resolviste mucho las preguntas que habían aparecido en el chat, sino que también nos pusiste tareas hacia adelante. Pero, pues simplemente terminar agradeciéndoles de nuevo a Sandra Ramírez, a Henry Caballero, a Carlos Rosero, a Ángela María Robledo, a Iván Marulanda, a Marta Alfonso y a Wilson Arias, nuestros queridos comentaristas. Obviamente, gracias a los amigos de la editorial Desde Abajo, recordarles a todos que para obtener los libros, el libro de Planeta Paz se puede descargar gratuitamente de la página web de Planeta, que es planetapaz.org, y los libros de Desde Abajo se bajan se pueden adquirir desde la página librería.desdeabajo.info. Manos a la obra, de verdad, muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación y bueno, mucha suerte en este gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y no olvides, muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones. Por tanta producción. Gracias. Y Daniel, gracias por Muchas invitarnos gracias. a esta tarea tan bonita. No, muchas gracias a ustedes, de verdad, es una berraquera. Gracias y felicitaciones. Abrazos. Abrazos. Bueno, chao. Buenas noches. Seguimos en la tarea. Buenas noches.